such. Bueno, entonces ya vimos los 4 casos del valor del discriminante y cuando el coeficiente b es 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver ejemplos para que vean fácilmente de qué se trata esto. Es lo mismo que les decía que se ve en álgebra, que es factorización, pero aquí pues vamos a usar la fórmula general. O si ven claramente la factorización, pues pueden factorizarlo, ¿sí? Acuérdense que es un trinomio o un polinomio de segundo orden, siempre se factoriza en 2 binomios. Cada binomio tiene una raíz, entonces por eso el polinomio tiene 2 raíces, ¿ok? Entonces vamos a ver ejemplos de cómo sacar las raíces en los 4 casos. Entonces aquí vamos a poner, ahora voy a ponerlos con bullets, itemize. Aquí me pone la estructura de itemize y entonces ya empiezo con el primer ítem. ¿Sí? Ejemplo. Encontrar las soluciones de la siguiente ecuación. ¿Sí? Entonces voy a dejar el itemize hasta abajo y ahora voy a poner aquí una ecuación. Begin equation. Ahora aquí voy a ponerle el polinomio que vamos a resolver. Ok. Vamos a poner 3x cuadrada más x más 10. ¿Sí? Esta es la ecuación. Aquí está. Entonces tenemos que encontrar las raíces de esta ecuación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar los coeficientes de cada término de segundo grado, de primer grado y de orden cero. ¿Sí? Entonces identificamos inicialmente los coeficientes A, B y C, que les llamamos A, B y C. Así se conocen siempre, A, B y C. Y los tenemos que tomar con su signo. En este caso los 3 son positivos. Entonces los coeficientes en este caso vamos a ponerlos aquí otra vez como una ecuación. Y para ponerlos como una tablita voy a poner un arreglo. ¿Sí? Begin array. Entonces el arreglo básico que me pone aquí la ayuda es una matriz de 2 por 2. O sea, una tablita de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, pero necesito 3 coeficientes. Acuérdense que cambio de línea es doble slash. El ampersand es como un espacio. Entonces aquí nada más voy a poner el primer coeficiente, el segundo coeficiente y el tercer coeficiente. Entonces aquí podemos nada más identificar cuál es el coeficiente de la x de segundo grado, es 3. ¿Sí? El coeficiente de la segunda, del segundo término, aquí en este caso como no tiene número, quiere decir que está multiplicado por 1. Entonces el coeficiente es 1. Y el último coeficiente es 10. Entonces, es lo primero que tienen que hacer. Primero identificar los coeficientes y luego aplicamos la fórmula general para encontrar las raíces. Entonces, otra vez voy a usar una ecuación. Y acuérdense que las soluciones se llaman x1, x2. Les ponemos un subíndice, 1,2. Y la fórmula es una división
de menos b más menos, que es plus o plus o menos, de la raíz cuadrada, SQRT, de b cuadrado menos 4ac sobre acá, 2a. Y ahí está la fórmula. Ahora lo que tengo que hacer es analizar el discriminante. Como b no es 0, entonces no es el caso 3. Entonces hay que ver qué caso es. Entonces encontramos el discriminante. El discriminante que es este término, b cuadrada menos 4ac. ¿Sí? Yo voy a poner otra ecuación. El discriminante es igual a b cuadrada menos 4ac, nada más esto. Y aquí mismo lo voy a sustituir. B vale 1. Y luego al cuadrado menos 4, A vale 3 y C vale 10. Nada más tengo que sustituir el valor en cada una de las variables. B vale 1, A vale, B vale 1, A vale 3 y C vale 10. Y hay que calcular esto. Entonces, si calculamos esto, 1 al cuadrado es 1. Y luego esto nos da 12 por 10, 120. ¿Sí? Entonces, esto nos da un número negativo. ¿Sí? El valor mayor es negativo, entonces, y el valor menor es positivo. Entonces, como tienen signos diferentes, los vamos a restar. ¿Sí? Entonces, la simplificación de esto sería 119, pero como el mayor es negativo, sería menos 119. Y esto es menor de 0, es negativo, quiere decir, ¿sí? Entonces, cuando es negativo, es el cuarto caso, ¿sí? No se tienen que aprender qué caso es, sino nada más saber que hay negativo, positivo, 0 y que la b sea 0. Son los 4 casos. Entonces, en este caso, como es negativo, las raíces del polinomio van a ser calculadas de esta forma, ¿sí? Y aparece la i, ¿sí? Por eso van a ser complejos conjugados. Las raíces de este polinomio son complejos conjugados. Sabiendo que el discriminante es negativo, de aquí sabemos que las raíces son complejas conjugadas. ¿Okay? Entonces vamos a calcularlas. Entonces ya nada más hay que sustituir en la fórmula general. Ya tenemos el cálculo de D. Entonces aquí vamos a poner ahora es menos B. B vale 1 más menos, y ya aquí tenemos el valor del discriminante que fue 119. Ahora pongo lo que les decía la clase pasada, pongo el valor absoluto y como está negativo, el menos 1 lo saco como i. Entonces aquí nos va a quedar i, ahorita se va a ver acá. Y aquí está la solución, ¿sí? Ya lo podemos simplificar. La A me faltó. La A vale 3. Y tengo que sustituir en 3. Y ahora vamos a simplificar esto. Esa es la fórmula que encontramos, pero ustedes lo pueden ir reduciendo. Si ya tienen el discriminante, nada más ponemos aquí el discriminante sin el signo. Como sabemos que es negativo, la raíz de menos 1 es i, como la definió Euler. Ahora aquí ya tenemos las dos raíces, las voy a dejar así, pero vamos a simplificarlo. ¿Sí? Vamos a separar la parte real, que es este término, esta fracción, y la parte imaginaria es esta fracción. Entonces, la primera fracción nos queda menos un sexto. Voy a poner así, el menos afuera. Y voy a crear aquí otra fracción. Dos fracciones, porque necesito sumar por separado la parte imaginaria y la parte real. Fracción.
Aquí va el plus sumo A. Lo ponemos acá. Este de aquí. Y ahora aquí nos queda ahí, fracción. El de abajo nos queda sextos. Y arriba nos queda esto. ¿Sí? Entonces, quito esto. Y aquí está. Entonces, ahorita lo voy a separar. Que me quedó aquí en una fracción de un sexto más menos otra fracción. Ahorita se compila bien. Entonces, aquí nada más estoy separando la parte real, que es lo que no está multiplicado por i, que es menos un sexto. Y luego acá me queda raíz de 119 sobre 6. Esto ya también lo puedo simplificar. Ok, entonces ahora el 119, raíz de 119 se puede simplificar. O es un número primo, el 119. Entonces, 119. Dejen ver cuál es la raíz de 119. Acuérdense, todas las operaciones también se pueden hacer en Excel, en MATLAB o en GeoGebra. Dejen pongo uno nuevo aquí. Aquí yo puedo hacer cualquier cálculo. Puedo poner aquí 119, 119. Y aquí puedo poner igual a SQRT. La mía está en inglés, entonces es SQRT. Y pongo este. Y le damos a aceptar. Y aquí está la raíz de 119. ¿Sí? Así lo pueden hacer en Excel. En español les puse los comandos en la página. En MATLAB sería igual, SQRT 119. ¿Sí? Y nos da lo mismo. Podemos volverlo más largo con más cifras. Y ahí está la raíz de 119. Pero para mantenerlo racionalizado vamos a dejarlo así. ¿Sí? Así se van a quedar los resultados de forma racionalizada. Quiere decir que el denominador debe ser un entero y arriba nos puede quedar la raíz de cualquier forma. Solamente que tenga factores primos lo podemos eliminar con el 6, pero ahorita en este caso el 119 no es un número primo, no lo podemos factorizar. Ok, entonces ya ese sería el resultado. Entonces para graficarlo en GeoGebra tenemos que la coordenada real es menos un sexto. Y ahorita calculamos las coordenadas imaginarias. ¿Sí? Entonces voy a necesitar irme más hacia el centro porque un sexto es muy chiquito. Entonces, un sexto, ¿cuánto es? Punto 16. Entonces, aquí vamos a ponerlo. Necesito todavía más chiquito esto. Entonces, es punto 16. Aquí, ¿sí? Entonces, las coordenadas van a estar aquí. Este es el eje real. ¿Ok? Y el eje imaginario son raíz de 119 sobre 6, positivo y negativo. A esto se le llama que es conjugado. La parte imaginaria tiene signos positivos y negativos. Entonces, raíz de 119 lo voy a dividir entre 6 y esto nos da la coordenada imaginaria, ¿sí? 1.81. Entonces, aquí tenemos que necesito 1.81. No me cabe. Ahí más o menos. Entonces necesito 1. Este es punto 2, va por aquí. Entonces ahí, y luego el 1.81. Este es 5, 6, 7, 8, casi 9. Entonces, una de las raíces va a estar por aquí y la otra es
un reflejo aquí. ¿Sí? Es más o menos la ubicación de las raíces. ¿Sí? Esto ya no. Y esas serían las dos raíces. ¿Sí? Están muy cerca del eje imaginario. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que va a haber oscilaciones, porque en el eje imaginario es un oscilador. Entonces, como las raíces están muy cerca del eje imaginario, también va a oscilar este sistema, pero debido a que tenemos una fricción, porque estamos del lado negativo de los números reales, quiere decir que esas oscilaciones o vibraciones se van a ir atenuando. ¿Sí? Este sería el comportamiento de ese sistema representado por esta ecuación característica. Esto se le llama, les decía, ecuación característica. Eso lo van a ver en ecuaciones diferenciales o en sistemas dinámicos. Y ese sería el comportamiento. ¿Sí? Entonces es lo que siempre tienen que hacer, simplemente identificar los coeficientes, aplicar la fórmula general y si ustedes identifican si es positivo la raíz va a ser un número positivo. ¿Sí? Entonces les va a dar dos raíces diferentes que era acá. ¿Sí? Dos raíces reales y diferentes. Si el discriminante les da 0, pues obviamente la raíz desaparece y les da dos raíces reales y repetidas. Si B0, que es el coeficiente de fricción, es 0, quiere decir que este polinomio va a tener raíces complejas conjugadas, pero en el eje imaginario, puramente imaginarios. Y el último 4 es cuando son complejas conjugadas. ¿Sí? Y ya son todos los casos. Entonces, de esto no tenemos que practicar tanto porque nada más es un repaso de álgebra básica para que ustedes mismos lo estudien. Entonces, ahora lo que vamos a ver son estructuras algebraicas, ¿sí? Que es ver las operaciones y las propiedades que tienen en cada conjunto de números, ¿sí? Entonces, voy a abrir otro documento. Este se va a quedar para como de base. Ahorita voy a abrir uno para que podamos presentar lo de las estructuras algebraicas. Lo puse en español, ahí está. Para que vean, entonces voy a crear un nuevo proyecto, pero de todos modos, lo que esté ahí lo voy a pasar al otro. Estructuras algebraicas. Y voy a copiar los paquetes que ya teníamos del documento anterior para poder hacer dibujos, poner los símbolos matemáticos, ¿sí? Entonces aquí voy a copiar estos aquí, este ya quedó repetido. Y bueno, ahorita bueno, copiamos el título. También esto lo voy a cambiar. Borré la fecha. Es 10. Ok, entonces aquí ya está el documento, el inicio, fin, donde se hace se crea el título y la introducción. Ahorita vamos a empezar aquí con la primera estructura algebraica son los subgrupos. ¿Sí? Hay mucho más definiciones de estructuras algebraicas. Aquí vamos a ver las básicas que se usan en ingeniería para aplicaciones de robótica, de control, y mecánica y electrónica. ¿Sí? Pero con estas propiedades es lo mismo que ustedes ven desde primaria. ¿Sí? ¿Qué propiedades tienen los números? ¿Cómo se suma? ¿Cómo se resta? ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo se divide? Es lo que definen estas estructuras algebraicas. ¿Sí?
Entonces esas notas ya las tengo en las del semestre pasado. Voy a copiar los temas de estructuras algebraicas. Esto nada más lo tenemos que ver rápido porque no es del temario, es simplemente una forma de entender qué son los números complejos, ¿sí? Entonces, pues, nada más que se compile para encontrar la ubicación exacta. Aquí está estructuras algebraicas, ¿sí? Entonces aquí si ven aquí aparecen unos triangulitos. Yo puedo seleccionar toda la sección y déjenme ver hasta dónde necesito eso. La introducción ya lo tenemos, los conjuntos también. Entonces empezamos con semigrupos. Le doy doble clic aquí y me encuentra la sección de semigrupos y luego grupos, anillos, campos. El campo de los reales y debe estar por aquí el campo de los complejos. Aquí está el campo de los complejos, ¿sí? Entonces aquí con este triangulito yo puedo ir con, compactando toda la sección para poder copiar más fácilmente toda esta información a otro documento. Entonces pongo control C, me voy al que está en blanco y pues ahorita se va a poner. Ya aquí ya se copia todo lo que voy a querer ver aquí, ¿sí? Entonces ya aquí tengo semigrupos. Ahorita como no están las bibliografías, no las va a reconocer, ¿sí? Pero tenemos todo el texto. Después les completo toda la información, pero ahorita nada más vamos a ver la definición para que sepan qué quiere decir estas palabras nuevas. Entonces, un poco más grande. Entonces vamos a empezar nada más con la definición que es un semigrupo, ¿sí? Un semigrupo matemáticamente se representa así entre paréntesis un símbolo que aquí sería el conjunto de números, vectores o matrices a los cuales le vamos a aplicar una operación, ¿sí? Aquí puse un puntito, pero es cualquier operación. A esa operación se le llama una operación binaria. Una operación binaria quiere decir que se necesitan dos elementos de un conjunto para aplicar la operación. Como es la suma, si ustedes van a sumar, tienes que sumar dos números. Entonces, esa es una operación binaria. La multiplicación es una operación binaria. La división es una operación binaria, porque siempre necesitas dos elementos para obtener un resultado, ¿sí? Entonces, eso se le llama operación binaria. Y necesitamos un conjunto de elementos, números, matrices o vectores, ¿sí? Vamos a ver durante el grupo, durante el curso vamos a ver matrices y vectores. Ahorita vamos a empezar por los escalares, que es solamente para números reales y números complejos. Y sus subconjuntos, que ya los vimos, ¿sí? Entonces, esta A puede ser cualquier conjunto. Entonces, ¿qué cumple un semigrupo? El otro día les estaba diciendo que el concepto de la cerradura. La cerradura es un concepto muy importante en todas las estructuras algebraicas, ¿sí? Aquí lo que se representa aquí matemáticamente quiere decir que la operación binaria que se aplica entre dos elementos del mismo conjunto nos da un elemento del mismo conjunto. Esa es la definición de cerradura, ¿sí? Y aquí está escrito, lo cual se lee el producto cartesiano, es decir, dada una pareja de elementos del conjunto A, X y Y, ¿sí? A eso se le llama una pareja cartesiana, o producto cartesiano, que es lo mismo una coordenada, ¿sí? Una coordenada en el conjunto, tomamos dos puntos de ese conjunto y le aplicamos la operación binaria definida por este puntito, que puede ser cualquier otro símbolo, ¿sí? Cualquier símbolo matemático.
Y en este caso, si tiene cerradura, la operación binaria nos tiene que dar un resultado que esté dentro del mismo conjunto. ¿Sí? Es la primera propiedad de un semigrupo. La otra propiedad es que la operación la podemos aplicar la asociatividad. Quiere decir que si tengo tres elementos del conjunto al cual les tengo que aplicar la operación binaria, lo puedo aplicar de dos en dos, sin modificar el orden. ¿Sí? Entonces, así tengo que multiplicar o sumar o hacer cualquier operación binaria entre tres elementos, puedo hacerlo primero un elemento y aplicar la operación a los otros dos elementos que ya se les aplicó la operación binaria. O a estos dos y luego al tercero. Eso es la asociatividad. Y estas dos propiedades son las únicas que debe cumplir un semigrupo. ¿Sí? Y aquí lo que sabemos es que la suma, la multiplicación, aquí faltan los conjuntos. Dejen, no están saliendo los números. Dejen ver por qué los símbolos no salen. Aquí están los símbolos. Dejen por mientras les quito esto para después los pasamos al formato original. Aquí me falta algún paquete. ¿Sí? Entonces, aquí ya van a aparecer. Aquí está. Entonces, quiere decir que los números se compile. Voy a compilar otra vez. Aquí está la suma de los números enteros forman un semigrupo. Espérenme tantito porque me está hablando mi Y este documento, el completo, está ahí en la página, está aquí en las notas del semestre pasado. Entonces, lo que ahorita le modifique, lo voy a agregar a las notas que voy a poner ya en otra sección, que todavía no la pongo, pero estas notas completas del semestre pasado ya están aquí, nada más que las voy a estar actualizando con lo que vayamos haciendo. Entonces, ahorita van a ir viendo sus notas separadas y pueden estas ya son las del semestre pasado. Entonces, aquí, este es el documento. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos dice es que un ejemplo de un semigrupo son los números enteros. Si sumo un número entero más otro número entero, me da un número entero. Si multiplico un número entero por un número entero, me da un número entero. Los racionales también. Si sumo un número racional más otro racional, o sea, fracciones. Si sumo fracciones, me da una fracción. Pero las fracciones, acuérdense que también son enteros. Y luego, si multiplico una fracción por otra fracción, me da una fracción. Si sumo un real más otro número real, me da un número real. Aquí faltó una R. Si multiplico un número real por otro número real, también me da un número real. Y eso aplica también para las matrices. Eso ya lo vamos a ver en otras unidades más adelante. ¿Sí? Ahora, bueno, también de vectores, vamos a ver que estos no forman un semigrupo. ¿Sí? Porque si multiplico un vector por otro vector, nos da una matriz. O de otra forma, un vector por otro vector nos da un número real. Entonces, los vectores no forman un semigrupo. ¿Sí? Pero en esto nos vamos a enfocar hasta la tercera unidad. ¿Okay? Entonces, por mientras nada más son definiciones. Entonces, ahora grupos. Ya tenemos un semigrupo. Aquí después pongo las referencias. Un grupo es un semigrupo. ¿Sí? Quiere decir que es el mismo conjunto con la misma operación, pero tiene otra propiedad extra. Primero, debe ser un semigrupo, ¿sí? Que tiene cerradura y asociatividad.
Y las otras propiedades que tiene es que existe un elemento, ahorita vamos a llamarle E, en el mismo conjunto, tal que para todo elemento del conjunto, al aplicar la operación binaria de cualquier elemento por esa E, en cualquier orden, nos vuelve a dar la A, ¿sí? El mismo elemento. A eso se le llama identidad del grupo, ¿sí? También se le llama la unidad del grupo, ¿sí? O sea, esta E para la suma es el 0 y para la multiplicación es el 1, ¿sí? Depende del conjunto de números que tengamos. Si tenemos enteros, si tenemos racionales, si tenemos reales, sería el 1 para la multiplicación y el 0 para la suma. Porque si multiplico un número por 1 o 1 por un número, me da el mismo número. Si sumo un número más 0 o 0 más un número, nos da el mismo número. A eso se le llama identidad, o dependiendo si les decía, si es multiplicación se le llama unidad, si es suma se le llama el 0 del grupo. ¿Okay? Y la otra propiedad para hacer un grupo es que exista el inverso. Puede ser inverso aditivo o puede ser inverso multiplicativo, dependiendo de qué operación tengamos aquí. Normalmente vamos a trabajar con suma y multiplicación, ¿sí? Entonces, aquí lo estoy poniendo como si fuera una multiplicación. Entonces, a estos elementos se le llama la inversa, ¿sí? O puede ser el inverso aditivo. El inverso aditivo son los números negativos. Y el inverso multiplicativo sería la inversa, ¿sí? Como 1 entre el valor. Entonces, si multiplico un valor de un conjunto por su inversa, o la inversa por ese número, me da la unidad, me da 1. ¿Sí? Si multiplico 5 por un quinto, me da 1. O en la suma, si sumo 5 más menos 5, me da 0. Por eso nos tiene que dar la identidad del grupo. Y aquí vienen algunos conjuntos que también les faltó el comando. Dejen los cambios aquí. Son estos. Esto. Es esto. Aquí está. Y ya está, ¿sí? Entonces aquí quiere decir que los números reales forman un grupo con la suma. Porque existen los negativos. Y los reales, sin incluir el elemento 0, forman un grupo, porque el 0 es el único que no tiene inversa multiplicativa, ¿sí? Es infinito, entonces el infinito, pues no se puede multiplicar por 0, ¿ok? No podemos hacer 0 entre infinito, es indeterminado, ¿ok? Es el que tenemos que eliminar. Igual los enteros forman un grupo, pero con la suma. Los enteros con la multiplicación no tienen, no forman un grupo porque la inversa de 2 es 0.5 y ya no es un entero. ¿Sí lo entienden? Así, no existen las inversas en los enteros. En los reales sí. Y bueno, también las matrices. Eso lo vemos hasta la tercera unidad. Luego, cuando tenemos un grupo abeliano, para hacer un grupo abeliano simplemente necesitamos que sea un grupo y que sea conmutativa la operación. Que pueda yo hacer la suma o la multiplicación en cualquier orden. ¿Sí? Eso se puede hacer con la suma de matrices, con la suma de números reales y con la multiplicación de los números reales. Pero la multiplicación de matrices, esto no, ¿sí? Eso lo vamos a ver durante el curso. Entonces, Abel fue un matemático ruso muy importante y por eso él definió todas estas propiedades de la conmutatividad de las estructuras algebraicas. La siguiente estructura son los anillos. Para hacer un anillo, ahora necesitamos asociar al conjunto dos operaciones que normalmente van a ser la suma y la multiplicación. Entonces, para poder ser un anillo, primero necesito analizar operación por operación. La operación suma o la primera operación binaria
debe ser un grupo abeliano, ¿sí? Entonces, ya tenemos la definición de grupo abeliano. Debe haber cerradura, asociatividad y conmutatividad, ¿sí? Quiere decir que puedo hacer todo esto. Y también debe existir el neutro aditivo o el cero, ¿sí? Que era la E en forma general, pero aquí como es suma, le podemos decir neutro aditivo. Y también necesitamos el inverso aditivo, quiere decir que necesitamos los negativos y el cero. Y ahora la otra operación, que es la multiplicación, normalmente debe ser solamente un semigrupo. ¿Ok? Entonces, aquí igual necesitamos cerradura y asociatividad. Y la última propiedad que necesitamos, estas dos propiedades que necesitamos para formar el anillo, entre las dos operaciones, es que necesitamos la identidad multiplicativa, quiere decir que el 1 debe estar en el conjunto, y aparte, entre las dos operaciones debe haber distributividad, que yo puedo así multiplicar A por B más C, o sea, A por B más A por C, ¿sí? Que es una operación normal de los números reales y de los números complejos. Entonces, eso ya es un anillo. Los reales, aquí falta la R, y las matrices forman un anillo, ¿sí? Y los polinomios también. Y la última estructura de este tipo, que vamos a ver ahorita en la unidad 1, son los campos. Los campos es un poquito más grande que un anillo. Entonces, tiene la misma estructura del anillo. Es un conjunto y dos operaciones. Pero ahora necesitamos que la operación suma sea un grupo abeliano igual que en el anterior, que haya cerradura, asociatividad y conmutatividad. Que exista el neutro aditivo y el inverso aditivo, ¿sí? Que estén los negativos y el cero. Y la otra operación también debe ser un grupo abeliano, la multiplicación. Entonces debe haber cerradura, asociatividad, conmutatividad, debe haber la unidad o el neutro multiplicativo, también le podemos decir. O sea que existe el 1 y el inverso multiplicativo también, que existan las inversas. Y la multiplicación debe ser distributiva con respecto a la suma, ¿sí? La misma propiedad anterior, ¿sí? Entonces, aquí los enteros ya no forman un campo, ni los racionales, ni los irracionales, ni los naturales, ninguno de esos forman un campo. Los únicos conjuntos que forman un campo son los números reales y los números complejos, ¿sí? Entonces aquí están las propiedades de los números reales, que vamos a ver que son las mismas propiedades de los números complejos. Esto es a lo que quería llegar, porque en el libro, en todos lados, en todos los libros de álgebra lineal o álgebra, les van a decir, vamos a trabajar con el campo de los números reales. Y en ningún lugar les dicen que es un campo, ¿sí? Entonces, esto es un campo. Para hacer un campo necesitamos, bueno, aquí falta la R, es con la suma y la multiplicación. Son las dos operaciones binarias que tenemos que definir para los reales. Entonces, no definen la resta ni la división, porque la resta se define aquí en el campo como una suma con el inverso aditivo. Y la división aquí la definen como la multiplicación por el inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces, aquí realmente tenemos las 4 operaciones que ustedes ven desde primaria: suma, resta, multiplicación y división de números, ¿sí? Y siempre se conoce como el campo de los números reales. Entonces, la primera propiedad que tenemos que tener es que haya cerradura. Quiere decir que si yo sumo dos números reales, me da un número real, ¿sí? Ahora tenemos el cero es un número real. Si sumo un número real más el cero, me da el mismo número. Tenemos los inversos aditivos, quiere decir que todo número real tiene un número real negativo, y si lo sumo, me da 0, ¿sí? O sea, son propiedades muy lógicas. Y con la multiplicación pasa lo mismo. Si multiplico dos números reales, me da un número real. El 1 está dentro de los reales, es un número real. Entonces, si multiplico cualquier número por 1, me da el mismo número. 5 por 1, 5. 6 por 1, 6. ¿Sí? Y el inverso multiplicativo también. O sea, quiere decir que todos los números reales tienen inversa. Acuérdense, excepto el 0, ¿sí? Que no tiene inverso multiplicativo.
Y es la única restricción, que el 0 es el único que no tiene inverso multiplicativo. Y si multiplico un valor por su inversa, me da 1. ¿Sí? Y la distributividad, tenemos las dos distributivas. La distributividad de la suma sobre el producto, ese sí. Y la otra distributividad es de este tipo, pero esta no es válida en el campo, ¿sí? En los reales. Este tipo de distributividad, los que lleven sistemas digitales la van a ver, porque esta distributividad es válida solamente para las álgebras booleanas, ¿sí? Que es una estructura algebraica más compleja, ¿sí? Pero que solo tiene dos elementos en el conjunto, que es el 0 y el 1, ¿sí? Que son los números binarios. Entonces, esta distributividad la van a ver en los números binarios, los que lleven números binarios. Y esta no es válida para números reales. Y también tenemos la asociatividad de las dos operaciones. Puedo sumar dos números más otro, me da un número real. Puedo multiplicar dos números por otro, me da un número real. Y son conmutativas, ¿sí? Quiere decir que son dos grupos abelianos, la suma y la multiplicación. Entonces, es lo único, es más fácil definir así. Un campo son dos grupos abelianos de dos operaciones binarias, ¿sí? Y los números complejos forman exactamente la misma estructura, porque en la parte real es un número real y la parte imaginaria es un número imaginario, pero forman dos coordenadas de un plano complejo. Entonces, exactamente tienen las mismas propiedades de los números reales. Si sumo dos números complejos, me da un complejo. El cero también se define como un número complejo, porque aquí, si tomamos este como el plano complejo, este es el eje real. Entonces, todo el eje real está dentro del plano complejo, que es lo que hemos visto de la inclusión de conjuntos. Entonces, el origen es un número real, pero también es un número complejo, ¿sí? Entonces, el cero está en los complejos y si sumo un número complejo más cero, me da el mismo número complejo. También tenemos los negativos, ¿sí? Que son en el eje este lado, y toda esta parte forman los inversos aditivos de los que están acá y los que están acá por los que están acá, ¿sí? Vamos a ir viendo operaciones, ejemplo, para que entiendan eso. La cerradura igual, si multiplico dos números complejos, me da un número complejo. Si el 1 también es un número complejo. El 1 está aquí, ¿sí? Es una de las coordenadas del plano complejo, que está aquí, o el -1, cualquiera de los dos. Estos también son números complejos. Entonces, si multiplico un número complejo por 1, me da el mismo número complejo. Si multiplico un número complejo por su inversa, me da la unidad, me da el 1 otra vez. Y tenemos la misma distributividad de los reales y la de los binarios obviamente no es válida en los complejos. Aquí falta la C. Y tenemos igual la asociatividad, quiero decir que si yo sumo dos números complejos más otro número complejo, me da un número complejo. Si multiplico dos números complejos por otro número complejo, me da el mismo número complejo, ¿sí? Que si lo multiplico de otra forma. Y también son conmutativas, ¿sí? Pero los complejos tienen todavía más propiedades, porque la división también se puede representar como un grupo abeliano, y hay otras operaciones más que a lo mejor vimos en el artículo de ayer, que vienen todas las cerraduras para todas las operaciones de los números complejos, ¿sí? Este tiene más propiedades más interesantes que los números reales, ¿sí? Y eso les ayuda a hacer, a obtener resultados más interesantes en investigaciones de números complejos, ¿sí? Y aquí, bueno, tenemos todavía esas serían las definiciones que teníamos que ver ahora. Entonces, lo único que tenemos que entender es que si sumo dos números de los complejos o multiplico dos números complejos, me da un complejo. El 0 y el 1 están dentro de los complejos, ¿sí? Y los negativos de cada número complejo
existen los números complejos. El inverso existe también y al multiplicarlos nos da la unidad del campo. Se le llama unidad del campo también. Y son distributivos, asociativos y conmutativos. Son las tres propiedades que tienen que recordar. Distributividad, asociatividad y conmutatividad. Todas estas propiedades ustedes las ven desde primaria, secundaria y preparatoria, de cómo se suman los números, de cómo se multiplican los números y cómo se puede, cómo el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Todas estas propiedades son conocidas y todo a esto se le llama campo. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes vieron de los números reales toda su vida se aplica en los números complejos. Nada más que como son números nuevos, tenemos que hacer ejemplo de todo. ¿Sí? Y tenemos que ver todas las propiedades de cada uno de estos. Y les pongo ejemplos, hasta aquí está el anillo. Entonces, acuérdense, es un subgrupo, un grupo, un semigrupo, perdón, un grupo, un anillo y el campo. Y aquí tenemos los reales, los complejos. Bueno, la definición ya la tenemos. Vamos a ver las potencias mañana. Ahorita nada más quería ver eso. Y son potencias, números complejos. Bueno, entonces ya nada más vamos aquí a definir. Esto lo voy a cambiar. Entonces aquí vamos a ver ahora operaciones con números complejos. ¿Sí? Es lo primero que vamos a ver. Pues vamos a ver la suma, la multiplicación y nada más, ¿sí? Porque acuérdense que la resta es lo mismo que la suma y la multiplicación es lo mismo que la división. Nada más que se multiplica por el inverso multiplicativo y el inverso aditivo. Así le vamos a llamar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero, ahorita ya nada más tenemos muy poquito tiempo, vamos a definir dos números. Les voy a poner aquí un problema. Sumar los siguientes números complejos. ¿Sí? Chiquito. Entonces les voy a poner aquí un número complejo. Entonces voy a definir un número complejo. Vamos a ponerle A, que es igual a 3 menos 5. ¿Sí? Ahí tenemos la definición de un número complejo porque tiene parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Se divide en dos partes, que son las coordenadas en los ejes. ¿Sí? Este sería 3 y menos 5. Entonces 3 y menos 5, ese número complejo estaría 3 y menos 5. Este sería ese número complejo. Acá, 3 y menos 5. Esa sería la representación. También lo puedo poner con una línea, como un vector. ¿Sí? Se puede poner como un vector aquí para representar ese número complejo. Pero estas son las coordenadas de ese número complejo, que son, aquí, es 3 menos 5. Y esa es la representación del número complejo. Entonces, vamos a sumarlo con otro número complejo. Entonces voy a poner ahora otro número complejo, voy a ponerle menos 2 más 3 y vamos a sumar estos dos números complejos. Ahorita se compila. Entonces, si quiero sumar A más B, va a ser igual a 3 menos 5 más suma algebraica menos 2 más 3.
Entonces, para sumar números complejos, aquí lo que tienen que identificar es quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. Porque nada más se suma la parte real. Tengo que sumar nada más la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, porque es una suma. ¿Sí? Cuando sumamos, nada más sumamos los que son del mismo conjunto. ¿Sí? Los del eje real y los del eje imaginario. ¿Sí? Entonces, si hago esa operación, aquí me va a quedar los de la parte real, los voy a juntar 3 menos 2 y luego más menos 5y más 3y. ¿Sí? Los separo las componentes de cada número complejo. Estos son la parte real y esta es la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces hacemos esa suma así como está. Entonces a más b nos va a quedar 3 menos 2 es 1. Es 1 y luego menos 5 más 3. El mayor es el negativo, entonces nos queda menos 2i. Y esa sería la suma. Entonces siempre tienen que identificar quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. Entonces de cada número, ustedes tienen que poner aquí, bueno, ahorita lo voy a poner así sin símbolo. La parte real de A es 3. Así lo puedo poner, real, se pone el símbolo. ¿Sí? Esa es la parte real de A, es 3. Y luego la parte imaginaria, arriba. Aquí pongo espacios horizontales con un solo slash. Lo pongo imaginaria de A. Creo que es im de A. Pues la parte imaginaria es menos 5. La parte imaginaria nada más se toma el coeficiente. ¿Sí? Porque aquí estos se pueden juntar y tomar la i como factor común. Pero la parte imaginaria es el menos 5. ¿Sí? Y de b hacemos lo mismo. La parte real de b sería menos 2 y la parte imaginaria es 3. ¿Sí? Y es lo que estoy separando aquí. Cada coeficiente lo separo. 3 menos 2 menos 5. Aquí es menos 3. Ahorita se compila. Y podemos ponerla ahí, como les decía, como un factor común. Aquí. Entonces aquí podríamos quitarles las i's, poner nada más las partes imaginarias y identificar aquí que esta es la suma de las partes imaginarias. ¿Sí? Partes reales, partes imaginarias. Y aquí está ya simplificado. También lo voy a poner acá de esa forma para que lo vean. Que es la parte real más la parte real, parte imaginaria más parte imaginaria por i, y ya está simplificado. ¿Sí? Entonces, este tipo de operaciones son las que vamos a hacer esta unidad. Entonces, vayan viendo acuérdense que está todo esto en el apéndice B del libro. Aquí vienen todas estas propiedades, la parte real, la parte imaginaria, aquí vienen sumas, restas, multiplicaciones, vienen las gráficas. Viene súper poquito, pero les puede servir para que vayan entendiendo los temas. Y esto es lo que vamos a ver. Son muy poquitos temas los que vamos a ver de esta unidad. Entonces, tienen que entender muy bien Entonces, primero vean problemas de esto y mañana hacemos más. ¿Sí? Entonces, yo les dejo la tarea pronto para que ya vayan haciendo sus problemas. Y aparte lo vamos a ver en Excel. Cómo hacerlo en Excel. ¿Okay? Entonces, eso sería todo por hoy. No sé si alguien tenga dudas o mañana vemos más problemas y vemos dudas. ¿Sí? Pero vayan viendo el apéndice para ver si tienen dudas mañana o me mandan un correo. ¿Okay? Entonces ya voy a cambiarme al otro grupo y nos vemos mañana. ¿Okay? Gracias a todos por venir. Hasta luego, profe. Nos vemos, que estén bien. Gracias, profe. Ay, nos vemos, gracias a ustedes.